tardes para todos y para todas. Esta es nuestra última sesión del ciclo de seminarios web sobre el mundo de hoy y la desinfodemia, frente a la desinfodemia. Esta es una actividad que hemos venido desarrollando a lo largo de varias semanas y que tiene el apoyo del UNESCO, la Universidad Nacional de Mar del Plata, en su Facultad de Derecho, la Universidad Nacional de Asunción, su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y la Unión Sudamericana de Corresponsales, con el auspicio de varias entidades de nuestros respectivos países, y que nos han dado el aliento, el apoyo, el auspicio durante todo este tiempo de varios eventos, 4 eventos en total. Este es el último evento que tiene una presencia rutilante, con grandes conocedores de la profesión periodística y que nos van a poder brindar su ponencia, su exposición, su punto de vista. Hoy están con nosotros, empiezo por la dama, nuestra querida Ginette Bedoya Lima, periodista colombiana. Ella es subeditora del diario El Tiempo de Colombia y este año ha tenido una significativa relevancia para ella. Ha sido galardonada y reconocida a nivel internacional con 2 premios mundiales del ámbito de la prensa y del periodismo. El Premio Mundial de Libertad de Prensa de UNESCO, el Premio Guillermo Cano 2020, y por otro lado el Premio Pluma de Oro de Libertad de la Asociación Mundial de Editores de Noticias de este año. Ella tiene una trayectoria muy importante, una experiencia de vida como periodista que ha tenido que soportar mucha violencia por su profesión. Ha podido, digamos, seguir adelante y mostrarnos el camino de la justicia, y mostrarnos el camino que tiene todo periodista que, como decía, es una persona que sirve a la sociedad, y para ser buen periodista siempre hay que ser también buena persona. Ginette nos puede mostrar mucho de esa experiencia y hoy va a hablarnos en este seminario. También está con nosotros el profesor Marcelo Cantelmi, que es editor jefe de la sección de internacionales del diario Clarín de Argentina y director del Observatorio de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo de Buenos Aires. Marcelo también está con nosotros. Le agradecemos a Ginette, a Marcelo y también obviamente al querido Ricardo, profesor Ricardo Rivas, con quien hemos tenido el gusto de incurrir en esta aventura de esta serie de seminarios. Él como vicepresidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales y corresponsal del grupo La Nación de Paraguay en la Argentina, también estará como panelista en este último evento de esta serie de seminarios. Sin más, quiero agradecerles a todos la presencia. Estamos transmitiendo también vía streaming por el canal de TV Justicia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, y quiero dar inicio a esta sesión, en primer lugar con las palabras del profesor Marcelo Cantelmi. Querido Marcelo, adelante. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, estaba medio... Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar con ustedes. No pude estar en los anteriores eventos porque incluso para hoy tuve que hacer toda una serie de ejercicios para poder tomarme este tiempo tan importante, poder compartirlo, y gracias a Ricardo que me sugirió esta posibilidad, porque es muy importante ver qué es la infodemia, pero más importante todavía es ver qué nos está pasando a nosotros en nuestra profesión, con el deber de informar y la imposibilidad muchas veces de lograr hacerlo. Yo no voy a decir nada nuevo en este seminario, voy a remarcar cuestiones que todos sabemos, pero es que importa siempre subrayarlas. Nosotros nos hemos dado cuenta de que en realidad la ilusión que teníamos de una Internet democrática, de una posibilidad de un gran portal que permitiera que la información estuviera a manos de todos por este enorme canal que es el que permitiría un mejor juicio
de todos los ciudadanos a partir de este intercambio supuestamente democrático se murió. Vivimos la desilusión de la pérdida de la democracia en Internet, un poco por la dependencia que tenemos de las grandes estructuras que dominan esta estructura, pero también porque estamos dentro de una era de anarquía que hace que Internet sea cualquier cosa menos democrática, al menos en la información, esto sin demérito de la enorme importancia que tiene la existencia de este gigantesco canal que nos ha cambiado realmente la vida a todos. Yo recuerdo un comentario que hizo una persona que yo aprecié mucho, del cual fui seguidor y casi amigo, lo conocí en Múnich, en Alemania, el sociólogo Ulrich Beck, que era sociólogo emérito de la Universidad de Múnich, que murió hace poquitos años. Él decía, criticaba que vivíamos en un capitalismo del ego y señalaba que esa condición que tenía este momento de la historia generaba un sistema que engendraba monstruos. Él decía, nadie cree ya en nada, solo lo que cada uno quiere creer, de ahí se deriva la desconfianza de todos frente a todos. Pero agregaba una noción muy interesante a este pensamiento. Él decía que existe un Fausto digital, por supuesto en alusión al de la leyenda, que intercambió su alma por el conocimiento ilimitado, cambió su alma por el conocimiento ilimitado, que es un gran símbolo de lo que estamos viendo ahora, el conocimiento ilimitado que tenemos y un poco a cambio de que estamos cediendo, lamentablemente muchas veces en nuestro negocio por esto. Desde ya Ulrich hablaba de la ceguera de este nuevo Fausto. Yo creo que hay dos aspectos importantes por considerar en esta etapa sobre la desinformación y la desinfodemia. Por un lado, el tema de la mentira ha crecido de una manera rampante, esto lo sabemos todos, que además genera un problema comercial adicional, porque la mentira está llegando mucho más que la verdad a nuestros lectores. La mentira se convierte en un buen negocio, además, y esto lo vuelve un problema de mayor envergadura. Ya sabemos que las fakes y la desinformación no son un fenómeno de esta época, vienen de antes, pero el auge de Facebook, de Google, de Twitter, le ha dado una dimensión mucho más enorme a este problema. Hace no mucho tiempo Science, la revista Science, publicó un muy buen estudio sobre la fake news en el que se demostraba que una noticia falsa alcanza a miles de usuarios más que un contenido real. El MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, también hizo una investigación, investigó 126.000 artículos tuiteados por 3 millones de personas entre 2006 y 2017, y con especial atención a los contenidos que lograban retweet, y descubrió que las noticias falsas efectivamente tenían un impacto muchísimo mayor que las noticias. Y que su difusión alcanzaba a entre 1.000 y 100.000 personas, en contraste con las informaciones verdaderas que raramente superaban los 1.000. La campaña de las elecciones norteamericanas del año 2016 fue uno de los grandes eventos de cómo el fake empezaba a ser un instrumento político mucho más enérgico que antes. Lo vimos en Estados Unidos, naturalmente, ahí tenemos un gran promotor del fake news en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero también lo vimos en Europa con el Brexit y con otro tipo de construcciones que se hicieron, incluso con algún antecedente mucho más serio en la época de la invasión a Irak, que se armó en base a una estructura de mentira, digamos, la mentira como herramienta política que se ha generalizado de una manera bastante seria. Hay una anécdota que es ilustrativa y hasta divertida. Cuando Donald Trump dio su discurso de inauguración como presidente en febrero de 2017, llovía y debido por ahí al mal tiempo no había tanta gente para aplaudirlo, pero él al otro día, delante de un equipo de la CIA, dijo que él había reunido 1,5 millones de personas y que no llovía. Digamos, este fue el primer paso de Trump a esta estructura enorme, inmensa, de 20.000 mentiras que ha reunido el Washington Post, por ejemplo, y que marcan la enorme dificultad que hay para diferenciar
la verdad de la mentira, proviniendo de un líder de la envergadura del que estamos hablando. Él, por supuesto, no habla de mentiras, dice que son verdades relativas, por supuesto, verdades que se adaptan de acuerdo a las necesidades que tenga para el poder y que deben ser escuchadas como tales. ¿Qué pasa con las redes? Las redes son el gran camino que tenemos para canalizar nuestra información, pero la capacidad que tiene de adaptar algorítmicamente a las preferencias de cada usuario, lo que se publica, se dice, se hace por video, está generando la famosa cámara de eco, una especie de burbuja donde cada cual escucha lo que quiere escuchar, y donde, como dijo en algún momento Barack Obama en un fantástico reportaje que le hicieron a Australia, estamos dando evangelismo a los evangelistas, islam a los musulmanes y cristianismo a los cristianos, pero no cruzamos estos servicios entre ellos. Lo que hacemos es proporcionar, ratificar, sostener los puntos de vista que cada uno tiene. La otra dimensión, junto con la que señalaba antes, sobre la mentira global que genera el gran túnel de Internet, en gran medida, es la parte que puede ser la parte cierta, y quizás sea la buena noticia que hay en todo este páramo, porque el rol del periodismo empieza a ser mucho más necesario debido a la invasión de información no creíble con el cual estamos sometidos, y que muchas veces es muy grave, sobre todo para tomar decisiones. Lo notamos, insisto, mucho en las campañas electorales. El problema que tenemos los periodistas es que la presión a generar audiencias amplias, que es por donde se canaliza la publicidad y los ingresos, lleva a que se le dé a la gente no lo que debe leer, sino lo que quiere leer. En este sentido, los periodistas deberíamos ser como médicos, yo lo digo insistentemente, y no como curanderos. El curandero le dice al paciente lo que quiere escuchar, el médico le dice la verdad que no quiere escuchar, la verdad que le molesta. No le dice vas a estar bien si tomás este brebaje. Le dice, no, estás enfermo, te tenés que curar, te tenés que someter a determinado tratamiento. Los periodistas tendríamos que llegar al nivel de esta necesidad de respeto por nuestra profesión y luchar un poco contra esta barrera que se nos ha presentado. El regreso al periodismo en este sentido yo creo que es inevitable por la confusión en la cual vivimos, por la desinformación que nos está rodeando. Y hay un dato que muestra también esta pequeña escalerita que empieza a abrirse. La gente empieza a no leer tanto por marcas y no lee por firmas. Le cree a algún periodista más que otro, que le ha probado que no lo engaña. Por eso es común ya en el norte mundial, en la prensa del norte mundial, fidelizar a los columnistas, que incluso con un pequeño CV para que el lector sepa con quién está interactuando. Esa acción es similar a la razón por la cual buscamos abogados confiables, médicos serios, contadores que nos cuiden, y en ese sentido periodistas que nos digan la verdad. Cuanto mayor sean las sombras, creo yo, más será la urgencia para obtener estas luces de importancia. Un dato importante dentro de la revolución que estamos viviendo es que la audiencia como objetivo, la audiencia masiva como objetivo de tamaño, está empezando a perder valor incluso como negocio en la gran prensa mundial, y esto es porque la publicidad no está sosteniendo la operación. La publicidad no alcanza para sostener lo que estamos haciendo. Diarios como el mío, que tienen una gran parte en print todavía y una gran difusión en web. Esto da paso a la suscripción que es muy importante, que es lo que señalaba la colega recién, en el cual se está involucrando su diario, que el mío hace rato que ha intentado este camino, genera un espacio de lectura mucho más exigente. Los suscriptores no quieren el ruido que provoca que cliqueen el mouse, quieren contenidos que merezcan su inversión y su esfuerzo. Paulatinamente esto está haciendo una tendencia, no es el tamaño, sino el tiempo de lectura, no es el tamaño de la audiencia, sino cuánto el lector permanece ahí, y eso se produce por la calidad que nosotros agregamos a los contenidos. No es solo el título que propone la legión de estos asesores que tenemos para poder llevar adelante nuestro trabajo,
que nos ayudan a escalar en Google, a escalar la marca, sino lo que está debajo del título y ante el punto final. Esto es muy importante. Si en el medio, entre el título y punto final, hay ideas, es maravilloso. Nosotros tenemos que producir ideas, tenemos que generar interpretación para poder ayudar al entendimiento general, sobre todo en un periodismo complejo como el que algunos desarrollamos para tratar de explicar lo que pasa en el mundo justo en este momento. El riesgo enorme de quedarnos solamente con el impacto es perder de vista que estamos viviendo en una etapa tremendamente seria, muy grave. El otro gran tema, que sería el tercero en esta descripción rápida que estoy haciendo, es la regulación. Empieza a notarse un esfuerzo, tanto en Estados Unidos como en Europa, para ver de qué manera se regulan a las grandes redes que controlan Internet. Hace poco en Nueva York contra Google por monopolio y abuso de publicidad, que es un gran problema para los diarios, que ahora lo voy a comentar. Pero es lógico suponer que este es el primer paso de lo que va a suceder, que van a ser límites al poder indiscriminado que tienen estas empresas que dominan las redes y por lo tanto una gran masa de confiados navegantes. No olvidemos que el Brexit primero y la elección de Trump en Estados Unidos estuvo muy contaminada por el manejo de información falsa a través de la colección de perfiles en Internet de los que podríamos ser clientes de este negocio. Es muy fácil generar perfiles de interés a los cuales poder abastecer para que lleguen a su punto. La cuestión de la publicidad, que está en la enorme discusión de los medios, es que nosotros hacemos el esfuerzo financiero y de personal para poder generar la información que se requiere, y esta información depende enormemente de nuestra participación, y esa información sube a las redes y la publicidad en más de un 85% queda en los navegadores y no la recibimos como contraprestación por ese esfuerzo. Esta es una gran discusión que hay últimamente muy fuerte en el negocio periodístico y en la discusión con las grandes redes para que esto tenga algún tipo de paridad y se corte esta idea de que la difusión solamente alcanza para manejar contenidos que tienen un copyright, que pertenecen a otras empresas y sin embargo están generando ganancias a quienes simplemente los canalizan por las redes. Esto es más o menos mi descripción rápida de esta participación en lo que ustedes intentan señalar como la infodemia de la época. Un buen término. Hola. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por tus palabras, por esa precisa descripción. Vamos a escuchar ahora a Ricardo Rivas, vicepresidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales y corresponsal del diario La Nación en la Argentina, diario La Nación de Paraguay en la Argentina. Así que, Ricardo, todo tuyo ahora el auditorio. Tu micrófono, Ricardo. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar con el camino de la oralidad que decidí, quiero decirles a todos y a todas que para mí es un enorme orgullo poder tener hoy en este panel a la querida colega Ginette Bedoya Lima. En el periodismo, en el oficio, como me gusta todavía decirle a mí, nos guiamos por maestros y maestras que los aprendemos en las redacciones y se nos van pegando sus conocimientos, se nos van pegando sus prácticas, se nos van pegando las cosas que hacen bien y no se nos olvidan nunca las cosas que hacen mal y nos afectan. Debo decir aquí y ahora que desde hace ya bastante tiempo Ginette Bedoya Lima es una de mis maestras y te lo agradezco profundamente porque no siempre se puede ser contemporáneo de quien enseña tantas cosas con su laburo cotidiano. Gracias, Ginette. Y ahora sí, vamos a los bifes y vamos a cosas que ante la compañía de dos colegas relevantes como son Marcelo y Ginette, es muy poco lo que yo puedo agregar desde una perspectiva
periodística y profesional. De allí que hago uso, y por qué no, algún grado de abuso de mi condición de familia unesquiana. Soy partner de UNESCO desde hace muchos años, con mi organización, con la Unión Sudamericana de Corresponsales, y en ese contexto voy a hacer un abordaje sobre periodismo y Agenda 2030. En las semanas precedentes, desde el 1 de octubre, cuando comenzamos con esta actividad, la Agenda 2030 fue algo así como una inmanencia, nos acompañó en todo momento. Ahora, creo que hay que profundizar un poco y dar una respuesta, o intentar dar una respuesta de para qué sirve la agencia. ¿La Agenda 2030 para qué nos sirve? Esa es una pregunta que muchos se hacen y se quedan nada más que ahí en decir, bueno, es nada más que una colección de buenas intenciones, intenciones tan estupendas como las que nos van diciendo en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, con sus más de 300 metas. Pues bien, la Agenda 2030 se apoya en lo que se conoce como las 3D: democracia, desarrollo sostenible y derechos humanos. Y en este contexto, libertad de expresión y acceso a la información pública, dos temas que de estos seminarios que desarrollamos, es preciso que los analicemos no ya como derechos sectoriales, sesgados, sino básicamente como los derechos que son de todos y todas. Es un derecho de ciudadanos y ciudadanas. Es preciso, a la hora de la reflexión, aceptar y comprender que en el caso particular nuestro, que estamos, vivimos y trabajamos en América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta. Está atravesada por todo tipo de violencias, simbólicas y reales, en las que habrá que trabajar con intensidad para constituirnos como sociedad en un ecosistema en el que acceso y equidad dejen de ser valores a alcanzar. Eso lo tiene que marcar el periodismo. Y es justamente para ello que debemos asumir como ciudadanas y ciudadanos la libertad de expresión como piedra angular de toda democracia. Claramente, sin libertad de expresión no es preciso ni posible reclamar ningún otro derecho. Si no podemos hablar, no se puede demandar. Y es allí donde las y los periodistas, las y los comunicadores deben actuar para reportar y desde las sociedades que reportamos y de las que a la vez somos parte permanente o transitoria. Cuando digo transitoria es porque tal vez somos enviados especiales a algún lugar para alguna razón muy especial y formamos parte de esa sociedad, aunque sea por algunos días. Es necesario entender que la democracia, por sobre todo, no es la construcción de consensos, no, sino que también es la administración de los disensos, porque necesariamente el reconocimiento de la diversidad es imprescindible para crecer como sociedades y para enriquecernos como sujetos sociales. Desde esa lógica que acabo de mencionar, es que periodistas, comunicadoras, comunicadores podemos hacer enormes aportes para destacar la importancia de la horizontalidad social en dignidad y equidad para viabilizar un tipo de construcción social sustentada por lo menos en dos ejes. El eje LIF, así denominado porque el eje LIF es libertad, igualdad y fraternidad, alguna vez lo escuchamos, y el eje DDD, que también lo mencionamos recién, democracia, desarrollo sostenible y derechos humanos. En ese contexto, ignorar, desinformar, importa desdemocratizar. Por ello, trabajadoras y trabajadores de prensa deberíamos mantenernos distantes de aquellas prácticas con las que los medios disputan sentidos. Lo que un poco nos decía recién Marcelo, el mundo de los cliques, que bueno, mira, esta noticia tuvo tantos clics y eso
que es serio, periodismo puro, periodismo pesado, eso no tuvo tantos. Marcelo agregó una cosa interesante. Generalmente, lo más importante de un producto periodístico está debajo del título y antes del punto final. Eso es lo que los medios llaman disputar sentidos. El oficio demanda contar historias en, de y desde, lo voy a repetir mucho, las sociedades que reportamos, lo que no es más que dar cuenta de sentidos comunes. Esos sentidos que tiene el conjunto social. El periodismo es una de las formas de la comunicación. La comunicación, sí, solo sí, es un ejercicio permanente de interlocución y escucha. Queridos compañeros en Mendoza, esto lo aprendí del querido Dani Prieto Castillo, uno de mis profes de maestría. Y así constituida, es posible asumirla como práctica, la comunicación, como práctica, como dimensión social de todas las prácticas que reconocemos empíricamente y como objeto múltiple construido desde distintos saberes. Es un intento inconducente para el sujeto periodista practicar el oficio sin escuchar, o mucho más grave aún, sin prestar atención a la escucha, porque contar historias, relatar sucesos, referir hechos a no dudarlo, es una práctica social. Forma parte del hábitus, si tomamos la palabra hábitus en los términos que lo hizo y lo planteó en su momento Pierre Bourdieu. El maestro Jesús Martín Barbero, en Colombia lo conocen mucho, Jesús Martín, otro de mis profes, es un tipo que nació en España, ahora debe estar cerca de los 90, 87, por ahí. Se enamoró de Colombia y de una colombiana. Y nos dijo que cuando de comunicación se trata, es preciso entenderla a la comunicación como una cuestión de culturas y no de ideologías. En este contexto es que Barbero nos recomienda analizarla a la comunicación desde los sujetos. Contar historias, sustancial en la práctica periodística, es también un claro intercambio de subjetividades. Cuando no se resuelven las pobrezas, las indigencias, las exclusiones de todo tipo, las discriminaciones, las xenofobias, los racismos, las violencias contra las mujeres, las acuciantes cuestiones de género e igualdad, cuando el respeto de la diversidad, factor indudable de enriquecimiento social, se mantiene como un valor a alcanzar, o en una instancia declamativa, en ese caso y en ese contexto, básicamente lo que nos encontramos es que también tarda en alcanzarse la paz. ¿Por qué es importante que los periodistas hagamos estas reflexiones? ¿Por qué es necesario que nos planteemos estas cosas? Que en no muchas oportunidades la urgencia de las redacciones, la base de todo desarrollo periodístico, en esos lugares donde intercambiamos pareceres, donde discutimos, donde a veces nos peleamos mucho y donde a veces incluso hasta tenemos puteadas en tránsito, en ese momento, tal vez después, tenemos que reflexionar en estas cosas. Cuando todas esas cuestiones no se resuelven, el pasado no se va, el presente angustia y dramatiza, y el futuro debe esperar. El intercambio de subjetividades mencionado importa reportar esas problemáticas, contar esas historias. Ese es el núcleo duro de la agenda informativa que está llegando y que hay que viabilizar. Viabilizar y visibilizar. Allí está el desafío de las y los periodistas a la hora de contar historias con calidad. Abajo el mundo de los cliques. ¿Qué le dijo fulana a mengana? ¿Qué le dijo fulano a perengano? ¿Qué había debajo de las transparencias de este o de aquella? ¿Qué me importa? Cuando tengo todas esas cuestiones que acabamos de mencionar sin resolver. Es difícil. Marcelo lo contaba recién,
pero hay que insistir y perseverar en ello. Hay situaciones que son realmente preocupantes para el futuro de la democracia, como la de los niños, niñas y adolescentes que por imposibilidad económica no han podido seguir en el sistema educativo. Lo dijo Ricardo Pérez Manrique, un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que compartió con nosotros la primera de las sesiones que tuvimos. Ese magistrado agregó también, y es un dato a no perder de vista, que en un informe de la Organización Internacional del Trabajo dice que claramente sobre 7.000 millones de personas que habitamos este planeta, 1.500 millones están en situación de informalidad laboral. Es gente que está en una situación de total vulnerabilidad. 67 millones de personas que viven del servicio doméstico están también en la informalidad. 70% de la mano de obra agrícola en el África no tiene ningún tipo de vínculo laboral formal. Claramente son riesgos para la supervivencia del Estado de Derecho, que, como los derechos humanos, tienen que estar en cualquier proceso de desarrollo que pueda ser calificado como sostenible, que permita que todos se alimenten, que todos puedan vivir en libertad y que todas las personas tengan un lugar en el mundo. SIC Ricardo Pérez Manrique. Sin embargo, no son pocas las veces que en nuestras redacciones lo que importa es el clic, para comunicar las estupideces. La Agenda 2030 y sus objetivos para el desarrollo sustentable es una guía confiable en línea con los estándares internacionales del Estado Democrático de Derecho para hacerlo libremente y de una perspectiva ética el ejercicio periodístico. De hecho, el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, taxativamente prioriza el derecho de acceso a la información pública, señala la necesidad de desarrollar medios independientes, valoriza la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de opinión. Es necesario para todos y todas, periodistas, comunicadores, comunicadoras, un ejercicio reflexivo para comprender y comprehender con H que la multiculturalidad no necesariamente promueve la integración social. Respeto no es lo mismo que integrar. No pocas veces emerge en esta cuestión de la integración y el respeto, aún desde una perspectiva respetuosa, insisto, la poco recomendable idea de la tolerancia, porque ya el hecho de tolerar es un poco el... Yo te aguanto porque te respeto. Promover en este contexto sociedades interculturales y transculturales es un objetivo democrático alcanzar, porque también es promotor de la inclusión. Promover desde el discurso periodístico sociedades inter y transculturales importa la construcción de dispositivos que apunten al buen vivir. El discurso es la interfase clave en la dimensión social y en la dimensión cognitiva de la democracia. Se suele afirmar que el periodismo es el cuarto poder. En el siglo XIX se comenzó a significar al periodismo, más exactamente a la prensa, como el cuarto poder. En ese contexto se la ubicó como un poder más en la organización, significándola como parte organizacional del Estado. Inexacto. Desde 1748, cuando Montesquieu publicó por primera vez El espíritu de las leyes, la democracia moderna se constituye con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Aquella caracterización, cuarto poder, es una metáfora fantasiosa, careciente de sentido real que al parecer, según el escritor Thomas Carlyle, fue lanzada por el político irlandés Edmund Burke en 1787, cuando comenzaron las sesiones de aquel año en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido. Los cronistas de entonces consignaron que Burke, en el transcurso del debate, señaló al lugar donde se encontraba la prensa,
y le otorgó el mismo nivel institucional que el de los lores espirituales, parlamentarios de la Iglesia, los lores temporales, parlamentarios de la nobleza, y los comunes, los políticos de origen plebeyo. Aquella creación discursiva nunca fue rechazada por sus destinatarios, pese a que, desde la perspectiva que se le observe, no es el rol social de la prensa en un sistema democrático. Lo que no quiere decir que yo piense que la prensa no debe vigilar. No. Lord Acton, historiador, político inglés, católico y liberal, construyó un aforismo fenomenal. Poco antes del inicio del siglo XX, dijo: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. La prensa debería estar siempre lejos del poder. Y mucho menos debe renegar de ser poder. Ser observantes celosos de los que ejercen el poder, que siempre es vicario porque la sociedad se los otorga transitoriamente, es el trabajo de las y los periodistas que claramente no son parte del poder. Ni siquiera un contrapoder. Somos contadores de historias cuyos contenidos en algunas oportunidades ponen en aprietos a los poderosos. Y es allí donde debe estar el periodismo para que, insisto, para poder construir contenidos, contar historias, en, de y desde las sociedades que reportamos, para fortalecer el sistema democrático y fortalecer los derechos humanos. En no pocas ocasiones, abogar por el consenso, a la vez que renegar de los disensos, puede ser el comienzo de un camino de riesgo para la democracia, a partir de la idea del discurso único. En el Estado democrático de derecho es básico consensuar desde las diferencias para alcanzar las coincidencias a través de prácticas y retóricas mediadas. Las sociedades son claramente poliédricas. En, de y desde los medios es posible comunicar democracia, pero también es posible lo contrario. Periodistas, comunicadores y comunicadoras somos productores parciales y o totales de contenidos, a la vez que consumidores de contenidos. De allí el enorme compromiso ético que importa la promoción y defensa del Estado democrático de derecho en el ejercicio de la profesión. El oficio periodístico no cambia en orden a sus prácticas. Desde siempre hemos contado historias, contamos historias, y a no dudarlo contaremos historias. Lo que cambian son los elementos constituyentes de la agenda pública y en consecuencia la informativa. Es necesario asumir la democracia y la libertad como dos asuntos pendientes porque siempre es posible construir sociedades más libres y más democráticas. Semanas atrás, uno de los más relevantes pensadores del siglo XX y de lo que corre del XXI, Edgar Morin, en un MOOC que dictó y dirigió desde París, junto con la UNESCO, a partir de su propia producción bibliográfica, especialmente Los 7 Saberes, un librazo, vinculó aquellos contenidos con la Agenda 2030. Fue claro y contundente, sostuvo enfáticamente: no puede haber reforma política sin reforma del pensamiento político, lo que presupone una reforma del pensamiento mismo, lo que presupone una reforma de la educación, lo que presupone una reforma política, porque no hay reforma económica y social sin reforma política, y tampoco hay reforma de la vida, ni reforma de la ética sin reforma de las condiciones económicas y sociales de la vida. Y no hay reforma social y económica sin reforma de la vida y reforma ética. En el ejercicio profesional del periodismo, justamente, se aborda la política. Y en tanto vectores y herramientas, el sujeto periodista es parte sustancial para el debate de la polis, para el debate de la cosa pública. Desde la perspectiva de Morin, que hago mía, coincido en que los objetivos para el desarrollo sustentable son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos y todas,
dado que se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz, la justicia. Con ese marco contextual, en pleno ejercicio, las y los periodistas, comunicadores y comunicadoras, para acceder a la información pública con el propósito de informar y estar informados, es sustancial, porque con ello podremos construir, como dice Morin, una sociedad incluyente que tienda asimismo a la construcción de una ciudadanía planetaria. Gracias. Muy bien, muchas gracias Ricardo por esta excelente ponencia, esta visión global del periodismo y su compromiso con esa agenda de desarrollo que proponen desde Naciones Unidas. Finalmente vamos a tener la participación de Ginette Bedoya. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Ginette. Ella es subeditora del diario El Tiempo de Bogotá y es ganadora de 2 premios internacionales este año como periodista por su trayectoria, por su experiencia y sobre todo por su coraje en el ejercicio de esta profesión tan afín a la democracia y tan sustancial para la democracia. Está con nosotros hoy y agradecemos su presencia y le damos ya la bienvenida y la palabra para que puedas exponernos tu ponencia. Querida Ginette, el auditorio es tuyo. Bueno, Pepe, gracias. A Ricardo, mil gracias. Marcelo también. Y a todas las personas que en este momento nos están acompañando, que están conectadas, pero que también están en la sala. Muy buenas tardes para todos y para todas. Realmente es un honor poder hablar con ustedes hoy. Estos últimos meses han sido maratónicos en cuanto a charlas, en cuanto a compartir ideas, reflexiones, conocer un poco cómo se está desenvolviendo todo el tema del periodismo en nuestros países, gracias a ese Premio Mundial de Libertad de Prensa de la UNESCO, que como lo dije cuando lo recibí, más que un honor es una gran responsabilidad, porque creo que el momento que afronta el mundo requiere de una prensa comprometida, pero sobre todo muy centrada en esa responsabilidad que tiene en las manos con las nuevas formas de informar. Marcelo ya lo había mencionado un poco, y creo que el dejar arrastrarnos por esa ola de nuevas tecnologías y de maneras de llegarles a nuestras audiencias tiene un reto muy grande para nosotros a la hora de comunicar, y es no separarnos de que les llevan a la gente que cree en nosotros, que nos lee, que nos escucha, que nos ve a través de la imagen, lo que ocurre en su mundo, en su alrededor, lo que hace parte de su vida diaria. Y lamentablemente esa infodemia, que me parece maravilloso el término porque creo que define muy bien lo que estamos afrontando, nos lleva a eso, ¿no? A que hoy las redacciones tengamos que depender de una medición diaria del clic, de cuántas veces nos leen, de cuánto tiempo se demoran leyendo nuestras notas, de qué capacidad tenemos para cautivar esa audiencia y mantenerlos 1 minuto, 2 minutos o hasta el minuto final cuando terminen de ver la información, de qué tanto estamos moviendo a través de los videos, los documentales y las imágenes que estamos transmitiendo, y muchas veces le estamos haciendo competencia a jóvenes youtubers, influencers que hacen videos de 1.5 minutos con sus móviles, pero que sin embargo empiezan a restarnos audiencia, y estamos luchando contra eso. Y nos estamos equivocando muchas veces en la forma en cómo lo estamos haciendo, porque como lo decía Ricardo, creo que empezamos a salirnos de ese camino, de ese mandato que nos da el periodismo y que muchas veces olvidamos.
Y en medio de ese camino estamos afrontando también a nivel global unos coletazos muy fuertes contra la libertad de prensa. Nuestro hemisferio, nuestra región, lamentablemente ha quedado envuelta en las últimas décadas en medio de fenómenos transnacionales como el narcotráfico, que nos ha llevado a perder vidas valiosas de periodistas, mujeres y hombres que documentan este tipo de fenómeno. Increíble la situación que se vive hoy en México, en Centroamérica, lo que hemos tenido que afrontar en Colombia, la misma situación en Paraguay, los casos que hemos visto en Argentina y en Chile, pero además a nivel global, estos nuevos cambios políticos también llevan a que los periodistas sigan siendo perseguidos, encarcelados, juzgados, judicializados. Y en medio de toda esa esfera de temas, de situaciones, de compromisos y de responsabilidades, yo hoy decidí hablarles de algo que me ha tocado directamente y se los quiero dejar muy a modo de reflexión. Y es que son tantos los temas que tenemos que manejar en una redacción o desde un medio de comunicación y quienes comunican quedan a veces tan enrollados en medio de tantos temas que se nos van pasando los días sin pensar cómo los estamos entregando, pero además qué tipo de responsabilidad y de compromiso estamos aplicando en esos temas. Hace 20 años, cuando me secuestraron, yo creo que era una periodista totalmente diferente a la que soy hoy, porque además mi línea de acción siempre fue cubrir el conflicto armado. Entonces estaba muy metida siempre en los combates, cubriendo las guerrillas, cubriendo el paramilitarismo, los desórdenes carcelarios. Y lo que quería tener siempre era eso, la primicia, el poder tener la información de primera mano y entregarla antes que mi competencia. Pero también era un momento crucial en el conflicto armado colombiano y el investigar sobre todos esos nexos de criminalidad era para mí muy importante. Y mis fuentes me permitieron poder llegar al corazón de eso que estaba investigando. En ese momento documentaba cómo era el tráfico de armamento para los grupos armados, cómo se compraban en Medio Oriente, cómo lotes de fusiles entraban desde Nicaragua, el rezago del armamento que había quedado de la guerra en Centroamérica, pero también cómo públicamente los militares, la policía, las guerrillas y los paramilitares eran enemigos, pero por debajo de la mesa eran los mejores aliados para comerciar armamento y para comprar y vender secuestradores. Y eso, lamentablemente, me costó la vida. Y digo que me costó la vida porque uno nunca logra recuperarse de un secuestro, y menos cuando el secuestro ha estado acompañado de la tortura y de la violencia sexual. Quedar muerto en vida es perder la mitad de lo que uno es como ser humano. A mí el aliento me lo devolvió el periodismo. El periodismo me permitió volver a respirar, volver a soñar, volver a encontrarme con lo que le daba sentido a despertarme todos los días. Pero algo que tuve muy claro después de ese doloroso secuestro es qué tipo de periodismo estaba haciendo yo cuando hablaba sobre la violencia y específicamente sobre la violencia contra las mujeres. Y lo digo porque cuando la policía me encuentra y cuando ya me tienen en un hospital, quienes logran llegar primero a la sala de urgencia son los periodistas. Y ustedes saben que nosotros llegamos a todos los lugares y nos metemos a todos los lugares. Y me parecía increíble porque ni siquiera había podido hablar con mi madre para decirle que estaba viva, pero sí había un colega que estaba allí en la sala de urgencias. Y cuando lo vi, sentí la esperanza de que por fin iba a poder hablar con mi familia. Y esperé que él me prestara su teléfono móvil para poder hacer esa llamada, pero lo primero que hizo fue decirme, ¿te puedo grabar?
necesito enviar un full al noticiero. Y fue un momento de reflexión muy profunda para mí, porque me vi al otro lado, porque en cuestión de segundos pensé que eso mismo yo había hecho muchas veces, antes de tener conciencia sobre cómo estaba esa víctima que yo tenía enfrente, ese guerrillero herido, o ese militar que había sobrevivido, o ese civil al que le habían acabado de masacrar a toda su familia. Antes de ponerme en sus zapatos, lo primero que había hecho era prender la grabadora y ponérsela enfrente y hacerle la pregunta. Y no recuerdo muy bien mi expresión y mi reacción, que era de mucho dolor, pero lo que sí tuve presente es que si yo lograba sobrevivir después de ese hecho tan doloroso, definitivamente tenía que hacer algo por cambiar esa conducta que yo había tenido y que definitivamente no iba a volver a hacer el periodismo que había hecho antes. Y creo que la vida me ha recompensado, ha equilibrado un poco la balanza con eso, porque he recorrido muchos lugares del mundo hablando con los periodistas de qué percepción tienen ellos a la hora de hablar sobre la violencia, de cómo están documentando la violencia y de cómo la cuentan. Y lo traigo a colación porque en medio de este fenómeno de infodemia, hoy la violencia nos da muchos clics. El tener allí en la primera página, en nuestro home, abriendo ese caso dramático que nos puede traer audiencias, muchas veces nos aleja de esa parte ética que debemos conservar. Lo repitió muchas veces Kapuczynski, que antes de ser periodistas éramos seres humanos. Y creo que esa es una de las grandes, de los grandes tesoros que hoy debemos recuperar a la hora de informar, en la responsabilidad que tenemos hoy en día frente a situaciones tan críticas como esta pandemia que nos cambió definitivamente la vida y que lamentablemente trajo consigo muchas desgracias, no solamente la desgracia de tener que ver morir a un familiar solo, aislado completamente, sino la desgracia de la tragedia económica, del golpe que nos deja en nuestras economías, pero también el tema de la exacerbación de la violencia de género que vino con la pandemia. El tener que documentar historias de niñas y mujeres que en medio del aislamiento que hemos vivido a nivel mundial, ellas han tenido que compartir ese espacio con su victimario. Y veía precisamente cuando en abril, entre abril y mayo, se empezó a hablar de cómo se incrementaban las cifras de violencia contra mujeres y niñas en medio de la pandemia, de cómo lo íbamos documentando. Y los primeros casos documentados o los primeros informes salieron precisamente en Argentina. El Clarín lo publicó y contó cómo lamentablemente se habían disparado las cifras, y luego lo vimos en Perú, y luego lo vimos en Colombia, y luego en México, pero también se empezó a hablar en Francia y en Italia de cómo las mujeres se veían afectadas. Y lo más triste de ese análisis de prensa, de cómo estábamos hablando de esa afectación, sin lugar a dudas fue ver la forma tan visceral en cómo la presentábamos, en cómo seguimos convirtiendo a las personas solamente en cifras. Y no solamente ocurrió con la violencia de género, también con las mismas víctimas del COVID-19. Y creo que cuando entendemos que esa víctima de la que estamos hablando podemos ser nosotros mismos, tenemos una gran oportunidad de contar las historias de otra manera, pero además de tratar de buscar ese acercamiento con las audiencias que nos permitan seguir sosteniéndonos, porque tenemos que vivir de algo, tenemos que tener un soporte, pero sin perder la naturalidad y la esencia humana. Y eso le falta mucho al periodismo hoy en día. Aparte de que no podemos ser esos militantes del poder que mencionaron tanto Ricardo como Marcelo, no podemos desconocer nuestra responsabilidad social a la hora de informar. Y está muy ligado también con el tema de justicia.
cómo nosotros desde lo que hacemos y desde lo que documentamos podemos ser una base sólida para darle herramientas que permitan a la gente encontrar justicia. La impunidad es uno de los, ¿Cómo salgo de aquí? de los peores daños que afecta a la sociedad en todos los aspectos. Si ustedes miran las estadísticas por países, se van a dar cuenta cómo el tema de justicia siempre deja un hueco muy grande o un vacío muy grande en todos los aspectos. Y cuando entendemos esa responsabilidad que tenemos a la hora de documentar, le estamos dando un gran impulso, no al sistema de justicia, a quienes nos debemos, a esas personas que nos leen, que nos escuchan, a quienes realmente hacen posible que nosotros ejerzamos esta profesión. Ayer entregamos un informe, bueno, el lunes entregamos un informe aquí en Colombia sobre medios de comunicación y violencia de género. En el periódico El Tiempo, en los últimos años hemos hecho un trabajo muy dedicado a ser autorreflexivos sobre la forma en cómo estamos contando las violencias contra las mujeres, las niñas, las comunidades LGTBI, y notamos que primero, lamentablemente, es un tema que las redes sociales pusieron de moda. Vienen muchas olas de exposición sobre violencia de género y también vienen muchas corrientes. Algunas personas dicen que esto simplemente es el resultado del feminismo que despertó a nivel mundial y que en el caso de Argentina y del Cono Sur ha sido tan fuerte, que en Centroamérica también ha tenido unas corrientes muy fuertes, pero más allá del tema de feminismo, lo que analizamos desde el periodismo es que definitivamente es un tema que por fin estamos poniendo sobre la mesa, que estamos exponiendo de una manera en la que nos tardamos muchísimas décadas, porque la violencia de género no nació hoy, ni nació hace 10 años. Ha estado atravesando a todas las sociedades desde siempre. Y dentro de toda esa gama de violencias que tenemos, la violencia sexual indudablemente es uno de los peores crímenes que se pueda cometer contra un ser humano y en el que más nos equivocamos a la hora de documentar. Con varios países y expertos en tema de violencia sexual, hemos hecho un trabajo de la mano del gobierno de Reino Unido para hacer un documento a nivel global que nos permita entender un poco el fenómeno de la violencia sexual y además separándolo en distintos ámbitos. La violencia que se desprende en medio de los conflictos armados y las guerras, la violencia que estamos afrontando en el día a día, en la escuela, en la casa, en las mismas redacciones, en la oficina, y la violencia que lamentablemente sigue siendo reciclada por todos esos fenómenos de criminalidad y de crimen organizado que tenemos en nuestros países. Y lamentablemente encontramos que siempre, en todos los casos, el papel de la prensa es muy pobre en lo que aporta para poder visibilizar, pero también para poder transformar y hacer pero desde mi experiencia personal estoy convencida que es parte de nuestra responsabilidad. Hicimos un estudio con los periodistas en Colombia. Yo les quiero mostrar rápidamente 5 gráficos sobre las respuestas que ellos dieron acerca de este tema que les acabo de plantear. Les preguntamos que si al momento de hacer una nota sobre violencia de género, ¿cuál era la prioridad? ¿A qué le daban prioridad ellos? El 28% a dar los datos que orienten a otras posibles víctimas, líneas de atención, a dónde pueden recurrir, cómo funcionan las rutas del sistema de justicia de cada una de las ciudades o del lugar donde están las víctimas. Otro 28% obtener información sobre el evento para poderla contar, y el 43% el estado de la víctima.
Fíjense que lo que debería ser prioridad, obviamente, es rodear a esa víctima. Pero si ustedes se dan cuenta con el caso de la manada en España, un caso tan conocido y que nos dejó tantas lecciones de periodismo, pues nos dimos cuenta que siempre ese es el punto que menos tenemos en cuenta, ¿no? Es lo que menos nos importa a la hora de documentar los casos de violencia de género, y es tal vez donde tenemos mayores fallas de entender cuál es esa responsabilidad que tenemos como periodistas. La segunda pregunta que hicimos fue: para redactar su nota, ¿suele pedir la autorización de la víctima? Y increíblemente, solo el 56% dijo que sí pedía autorización para publicar los datos. Solamente el 40% pide autorización para fotografiar a la víctima. Y aquí creo que algo que también debemos tener muy en cuenta en medio de todo esto que nos están entregando las redes sociales es como muchas veces abusamos de esa información que nos entregan las redes sociales, que nosotros como periodistas recogemos, pero que terminan generando una revictimización y muchas veces se desligan completamente de ese camino ético que deberíamos seguir a la hora de informar no solamente sobre violencia de género, sino sobre cualquier tipo de violencia. La siguiente pregunta fue: cuando va a hacer una nota sobre violencia de género, en el caso de una menor de edad, ¿a quién le pide permiso? A los padres o tutores, el 53%, a ninguno, el 3,1%. Esto también nos da un universo de ese 3,1%, es un segmento muy amplio de periodistas y de personas que comunican, que necesitan indudablemente tener esa empatía a la hora de hablar de este tipo de temas. La siguiente pregunta fue: ¿qué tipo de imágenes utiliza para acompañar sus notas sobre violencia sexual? Y la respuesta mayoritaria es también increíble, porque el 56% respondió que una imagen cualquiera que denote maltrato o a una mujer no específica. Fíjense que cuando nosotros como comunicadores no tenemos esa suficiente empatía con esos temas que estamos entregando, empezamos a cometer errores que terminan revictimizando, pero además alentando muchas veces a quienes cometen la violencia. La última pregunta fue: al momento de redactar su nota, bueno, eso ya la hemos visto, ¿a qué le da protagonismo? Y estas fueron 5 de las 12 preguntas que les planteamos a un grupo amplio de periodistas a nivel nacional en todo el país, pero que indudablemente, si lo hiciéramos en cada uno de los países y en las redacciones de cada uno de los países, tendríamos cifras muy similares. Repito que quise hablarles de ese tema en particular porque los periodistas no deberíamos esperar a que seamos nosotros los que afrontemos una situación difícil para entender qué es lo que debemos cambiar a la hora de ejercer nuestra profesión. Siempre les digo a mis alumnos y a las personas que trabajan conmigo que el primer paso para poder contar historias, para poder acercarse a la gente, para poder hablar de libertad de prensa, para poder hablar de derechos humanos, es ponerse en los zapatos del otro, tratar de entender al otro. Y creo que eso se aplica también para los casos políticos, para los casos económicos, para la polarización tan grande que estamos viviendo a nivel mundial en muchos países. Colombia es uno de ellos, en una situación muy compleja donde lamentablemente no nos encontramos en la diferencia, sino que nos queremos odiar en la diferencia, y eso hace parte también de las transformaciones. Los medios de comunicación, repito, tenemos unos retos muy grandes de cara al 2030, como lo decía Ricardo, y es que si queremos realmente, primero, que nuestros medios de comunicación subsistan, pero sobre todo que tengan credibilidad, tenemos que
acercarnos más a la gente. Tenemos que desenmarcarnos de lo que es tendencia y nos da like, y tenemos que entender mucho más a profundidad que hoy la gente está exigiendo verdad, está exigiendo buena comunicación, está exigiendo buenos contenidos, y eso es lo que tenemos que proporcionar nosotros. Cuando ponemos el dedo en la llaga, indudablemente nos vamos a ganar miles de problemas. Nos llega a costar la vida misma, pero eso hace parte de la responsabilidad de elegir ser periodista. Cuando uno asume este rol, tiene que tener claridad de cuáles son los pro y los contras. Y tenemos que pensar que en nuestras manos hay grandes posibilidades, no de transformar el mundo, pero sí de poder cambiar la realidad de alguien. Y eso yo lo he logrado comprobar. Si tuviéramos un poco más de conciencia del papel y la oportunidad que tenemos como periodistas, seguramente ayudaríamos mucho mejor a quienes creen en nosotros y a quienes ven en nosotros el único canal para realmente poder entender el mundo. Ese es como el mensaje que les quería dejar hoy, y abogar porque respalden y aboguen por el trabajo de los y las periodistas. Necesitamos que la gente crea y confíe en los y las periodistas. Muy bien, muchas gracias, Ginette. Excelente exposición, con mucha emoción y sentimiento, porque todos los que abrazamos esta profesión lo sentimos también como pasión. Y eso se ha notado en tus palabras y se ha notado en esta experiencia de vida que nos has contado, y de la cual el mensaje que nos transmitís ha sido y es siempre relevante para revalorizar nuestro papel como periodistas en la sociedad, una sociedad que necesita cada vez más esta función que tenemos como periodistas de hacer que el servicio sea realmente eficaz para que el derecho humano a la información se cumpla y tenga vigencia en nuestra sociedad. Seguidamente vamos a dar oportunidad a quienes quieran intervenir, puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios, dirigirse a los panelistas, atendiendo siempre la brevedad del tiempo que tenemos para esta parte, pero queremos aprovecharlo con eso. Así que quienes quieran participar, adelante. Julia, te escuchamos. Abrí tu micrófono, Julia. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está. Primero que no vivo en Mendoza. Yo soy de Mendoza y estudié con Enrique en la época de tu Daniel Prieto Castillo, pero yo vivo en Buenos Aires, vivo en Hurlingham, padezco el Gran Buenos Aires en este momento. Si bien amo mi barrio de Jardines, pero no la estamos pasando muy fácil. A mí me preocupa un poco alguna visión excesivamente apocalíptica, y eso que creo que soy un poco mayor que varios de ustedes, de los que están ahí, una visión bastante apocalíptica del papel que juegan las redes en esto de la infodemia. Miren, voy a tratar de contar algunas anécdotas simplemente a ver si con esto me explico un poco mejor, para no ser larguera, porque tengo tendencia a ser larguera. Yo este año hice un curso muy interesante que me salvó parte de la pandemia, porque si no uso la cabeza realmente no sé dónde hubiéramos ido a parar varios durante toda esta larga, extendida cuarentena en este país, ¿no? Y entonces estuve haciendo un curso del Centro Knight, del cual ya soy asociada, digamos, vengo haciendo cursos hace largo rato de seguimiento de campañas electorales, periodismo de datos, etcétera, y este año, apenas empezó la pandemia, bueno, al poquito tiempo ellos lanzan un curso sobre periodismo y pandemia. Claro, fue un curso de muy buenas intenciones y de excelentes profesionales que nos enseñaron muy buenos enfoques. Y al final hubo que agregar un módulo sobre infodemia. ¿Y por qué hubo que largar un módulo sobre infodemia? Porque
yo, compañeros, les digo la verdad, desde entonces se armó un grupo de discusión y debate en Facebook, al que sigo y del cual soy absolutamente frecuente, y soy muy frecuente en algunas redes sociales, pero sobre todo en Facebook, donde tengo una muy buena comunidad y donde se produce debate, y por eso digo que tengo varias diferencias respecto a lo apocalíptico que ustedes plantean. Pero digo, ¿por qué infodemia? ¿Por qué se empezó a producir esto de la infodemia, un exceso de información falsa en el momento de la pandemia? Porque realmente, y esto me tocó decirlo la vez pasada en un conversatorio que me invitaron los chicos de un centro de debate de Antofagasta, en Chile, y yo hablé sobre las oratorias durante la pandemia. En realidad lo que no había sobre la pandemia era información, y lo que había en todo caso y lo que producían los supuestos informantes claves o interlocutores válidos era información confusa que además se desmentía periódicamente, como ocurrió, o se desmentía o cambiaba cíclicamente, vamos a decir así también, porque a medida que se iba investigando, y esto era un conocimiento dinámico, el valor información, el insumo información cambiaba, como creo que le ocurrió a la OMS, a quien yo, por lo menos que soy becaria de la OPS como comunicadora para la salud, no la podría acusar tanto a la OMS de habernos mentido siempre, sino de no haber tenido la información válida y de sí haberla ido adquiriendo al mismo tiempo que la íbamos adquiriendo tal vez muchos de nosotros. Pero sí había una luz en el grupo que formábamos de información que producía la gente. La gente publicaba cosas sobre tratamientos, sobre medicamentos mágicos que partían a veces de las creencias populares, de las creencias de una región, de un uso. El dióxido de cloro, con el cual inclusive hasta podríamos hacer un debate con ustedes, se impuso y se divulgó fundamentalmente a través de las redes sociales, y muchísimas entidades científicas, y muchas debimos trabajar junto con ellos para ir produciendo como una contrainformación justamente entre las mismas redes. Porque Julia, la corto ahí. Porque quiere responder justamente ahí Ricardo, parece. Ah, perdón. Dale, ¿podemos escucharle a Ricardo? Sí, por supuesto. Dale. Si yo le pregunté, Gracias, yo le mandé una pregunta a él. Sí, dale. Yo todavía no la vi, y como el que maneja hoy es Pepe, yo soy prudente. Ah, tú, Ricardo, no Marcelo, no sé por qué lo estaba mirando a Marcelo, perdóname. Porque nos peinamos parecido, pero de todas maneras... No, me equivoqué yo. Vamos. De todas maneras, Julia, cursamos el mismo curso. Los dos hicimos el curso de pandemia, los dos junto con 9.200 periodistas de 161 países. Los dos somos becarios Knight. Pero que quiero hacer referencia a algo que comentó Marcelo y que realmente es un poco la respuesta a lo que vos estás planteando, y que es el estudio que hizo el MIT y que reprodujo la revista Science en su momento. Aquí lo anoté. Y que claramente la revista Science, a partir del estudio del MIT, dijo, lejos de que las noticias falsas, los bulos, las fake news, o como quieran llamarlas, las muevan los bots o los trolls, las mueven los humanos. Esto es una cosa muy fuerte. Digamos que la irresponsabilidad de cada uno es importante. Quiero irme también a una advertencia que, así como Marcelo lo mencionó a Ulrich Beck, poco tiempo después lo hizo Zygmunt Bauman, poco tiempo antes de fallecer, y nos advirtió, dijo, mire, las redes son una trampa. ¿Y qué nos dice el viejo Bauman? Nos dice con toda claridad. Y por una palabra tuya, que fue realmente, parecía que le estabas dando la razón a Bauman, cuando Bauman dice, voy a mencionar la realidad real para que se entienda, en la vida cotidiana uno forma parte de la comunidad.
Y en esa parte de la comunidad, en el metro, en el colectivo, para los que están en el Caribe, en la guagua, tenemos que socializar porque somos parte de la comunidad. Y no podemos, salvo que seamos asesinos seriales, no podemos eliminar a ese otro que nos incomoda. Por el contrario, en la realidad virtual somos dueños de la comunidad que armamos, y de la misma manera que hacemos clic para que entre uno, hacemos clic para que se vaya ese uno que me molesta, no tengo que socializar, porque soy el dueño de esa comunidad, y termino escuchando el eco de mi propia voz. Advertencia de Bauman, que realmente me pareció brillante. Y en alguna medida, de eso nos hablaba Bauman allá por el 91, 92 del siglo pasado, casi sobre el final del siglo pasado, cuando él ve con mucha claridad la cuestión de la sociedad líquida, donde las certezas se derrumban. Así que, como consecuencia de aquello, tenemos esto. De aquellos polvos, aquellos lodos. Ya está, Pepe, gracias. Ricardo, gracias, gracias. Julia planteaba que había como una visión apocalíptica. Ahora, yo planteo, Marcelo, ¿hay una visión apocalíptica, Ginés? ¿Hay una visión apocalíptica de todo lo que está sucediendo? ¿O es que dentro de todo eso podemos creer todavía en la redención del ser humano, en la redención del periodismo en nuestra sociedad, por ejemplo? Bueno, el relato que hizo Julia recién, de alguna manera, es un poco apocalíptico también. Bueno. Yo creo, sí, toda la descripción sobre la mentira alrededor de la pandemia, que la pandemia es una circunstancia más, digamos, pero la más dramática del momento. Recordemos que hubo un incendio inventado de un buque a comienzos del otro siglo, para hacer una guerra contra España. Recordemos que hubo una invasión en el estrecho de Tonkin, en Vietnam, para generar una respuesta parlamentaria de Estados Unidos para poner más tropas de Estados Unidos en Vietnam. Recordemos lo que yo contaba de Irak también, antes de que la red incluso fuera tan intensa, y ni hablar cuando no existía. Digo, la mentira, el macaneo, esa hermosa palabra española, ha sido casi una fórmula insistente respecto a lo que nos va rodeando, pero ciertamente que el periodismo, como decía muy bien la colega de Colombia, en este momento está peleando contra un monstruo realmente muy complicado, que además es un gran beneficio. Por eso es interesante lo que yo contaba del Fausto digital, digamos. Es cierto, es un Fausto digital, un ser que entrega su alma a cambio de un conocimiento ilimitado. No hay en la historia un momento tan brillante como esto, que uno con un celular tiene casi toda una biblioteca. Tenemos más información que cualquier ser humano hace un siglo, que requería un siglo redundo para poder tenerla, lo que nosotros tenemos en un segundo en el celular. Ciertamente es un gran beneficio, pero tenemos un enorme peso en los hombres en esta actividad, porque además esta actividad se puede degradar. Esa es la parte apocalíptica. Yo lo vivo cotidianamente. Yo he sido corresponsal de guerra, estuve en Colombia cubriendo justamente el conflicto armado, estuve en el frente del norte de África, cubriendo casi todas las guerras desde el año 2010 hasta la entrada a la guerra en Siria. Digo, uno ve eso y realmente la información que uno brinda choca contra un aluvión de información que desmiente todo constantemente. Y es mucho más tentadora la mentira. Es muy frustrante realmente, porque uno patalea, insiste, multiplica la observación, y sigue siendo muy tentadora mentira por ahí, porque también tenés todo un mecanismo, y ojo con esto, tenemos todo un mecanismo comercial que además nos ha invadido mucho en el gremio, que hace que lo que nosotros contamos tenga el mismo valor de una marca comercial, de modo que se trabajan mucho los títulos, las palabras. Tratamos de explorar qué es lo que le gusta a Julia. Julia está en una cocina, yo también, no se nota tanto. Digo, pero ¿por qué estamos ahí? ¿Qué leemos? ¿Cómo somos? ¿Qué altura tenemos? ¿Qué color de cabello? Al rato tenemos 70 perfiles y yo sé exactamente qué le voy a vender a Julia, qué le voy a vender a Ricardo, a vos, Pepe. Lo podemos armar. Eso es apocalíptico. No exageremos con el término, apocalíptico suena apocalíptico, pero estamos hablando de que tiene un formato
de plastilina, digamos, un formato de composición muy peligroso. Ulrich Beck, que fue un gran admirador de Bauman, precisamente, que nombraba a Ricardo. Él se plantea si la ceguera de este Fausto que yo planteaba no produce una pregunta: ¿es posible más libertad política, económica, más seguridad social, más democracia? Se pregunta detrás de esto. Yo me lo pregunto también, y claro, esa es la actividad. Ahora, yo no soy tan apocalíptico, yo digo que, y acá termino, que tenemos la buena noticia: es tan enorme la oscuridad que tener un ser con una lamparita entrando a la cueva para ver si el monstruo es enorme, es una ratita lo que hay adentro, para poder comunicarlo, ¿qué es lo que hacemos los periodistas? Yo cuando mis hijos, que eran pequeños, no son grandes, me preguntaban de qué trabajaba, yo les decía, bueno, yo soy un farolero, los periodistas son faroleros que entran a la cueva y se fijan si el monstruo que dice todo el mundo es tan grande y tiene dientes tan filosos o es un pajarito. Y cuando salimos le avisamos qué es. Los periodistas lo que hacemos es trabajar contra el miedo. Y ese trabajo contra el miedo tiene que ser de una enorme calidad. Tenemos que tener una enorme inversión y lamentablemente el marco general no nos permite, porque la calidad es costosa y la calidad es necesaria para poder entrar en la cueva, para tener el farol. Pero en la medida que la oscuridad sea tan grande, más importante va a ser la lámpara que pongamos. Realmente, por eso creo que el periodismo vuelve, y vuelve muy fuerte. Va a ser una gran necesidad, una gran muleta. Fíjense nomás que dependemos de líderes mundiales que nos mienten todo el tiempo. Necesitamos gente de mucho valor que digan, no, esto es mentira. Ok, Gracias, Marcelo. gracias. Ginette, ¿querés intervenir? Solamente agregaré algo muy corto a lo que ha dicho Marcelo, que coincido completamente, y es que más allá de que lo pongamos en un panorama apocalíptico, creo yo que lo que tenemos que buscar es esa luz. ¿Dónde vamos a hallar esa luz y cómo vamos a hacer para meter esa luz en la caverna? Porque nos puede ganar. Puede que en la caverna efectivamente haya una ratita chiquita, pero si no la frenamos a tiempo, si no ponemos la luz a tiempo, se nos va a salir voy a usar un término que usan los españoles, se nos va a salir de madres. O sea, Sí, sí. si no lo hacemos a tiempo, lo vamos a perder. Y un ejemplo que nos ocurrió en Colombia hace exactamente un año, cuando empezaron todas estas movilizaciones y las marchas de protestas en la región. El 21 de noviembre del 2019 hubo una gran marcha en Bogotá, que es la capital de Colombia, que tiene 10 millones de habitantes. La marcha a lo largo del día se fue volviendo agresiva, empezaron a quemar carros, empezaron a destruir establecimientos comerciales, y a las 6 de la tarde empezó por las redes sociales a correr el rumor: está llegando un grupo de gente a tal barrio y se están metiendo en los conjuntos. Y así empezó a regarse: se están llegando a tal barrio, están llegando a tal barrio, están llegando a tal barrio. Quiero decirles que es una de las peores noches en toda la historia de Bogotá, capital de Colombia, que hemos tenido. Terminamos con toque de queda y terminamos con 10 millones de personas paradas en las puertas de sus conjuntos residenciales y en sus casas con palos de escoba, esperando a que llegara la banda a atacar sus casas. Todo por lo que empezó a circular en las redes sociales. Entonces es el ejemplo de, ni siquiera los medios de comunicación nos prestaron atención ese día. Entonces es ese impacto que pueden llegar a tener las redes y que nosotros tenemos que saber frenar, encontrar la luz a tiempo. Gracias, Ginette. Quiero darle la palabra a Nino Ramella, que estaba pidiendo para hacer una consulta. Nino, adelante. Sí, en principio, muchísimas gracias por dejarme participar en este foro, que para mí es muy, muy enriquecedor. A veces estaba pensando en este momento, ¿no?, que después de 42 años de periodista me da la sensación de que estoy empezando a aprender cosas, ¿no? Me parece que a lo mejor es lo que nos pasa a todos. Una pregunta que tiene que ver con el drama que todos sabemos que ocurre con las falsas informaciones, con las fake news, con lo que implican las redes. Y también pienso que de la mano de quienes intentan contrarrestar ese efecto tan negativo, viene una consecuencia que puede ser todavía peor. Y me estoy refiriendo
a las leyes contra el odio, a los organismos de fiscalización de las opiniones. Estamos siendo en este momento en este país, en Argentina, en las vísperas del funcionamiento de un organismo de este tipo. Y me parecería interesante escuchar a ustedes qué tipo de opinión les merecen estas otras cuestiones, porque detrás del argumento de que lo que se intenta es evitar el disparate de la falsa información, es evidente que nos estamos encontrando con un tema de fiscalización de la opinión y prácticamente un tema de censura previa. Me gustaría escuchar qué opinan de este tema. Yo puedo hacer un Bien, queridos comentario colegas. rapidito. Un segundo. Bueno, te dejo Adelante, Marcelo. Marcelo. Adelante, no, Julia, Marcelo, te por favor. No, un escuchamos. segundo. Quería decir simplemente que, por supuesto, para mí lo de estos movimientos que empiezan a aparecer y que ya intentaron muchas veces que aparezcan, son fundamentales. Y lo que yo noto en las redes, y discúlpenme, no siempre uno tiene solamente la gente que uno quiere escuchar. Yo al menos intento tener también en mi comunidad de red algunas personas que sé que no opinan exactamente igual que yo, porque me interesa justamente conocer otros movimientos, así como me ha permitido también acceder a algunos movimientos de formación periodística, etcétera, o sea que he tratado de que sean bastante diversos. Pero esto del odio es tan importante que así como eso yo trato a veces de sostener hasta campañas dentro de mis redes sociales en relación con argumentos, tratando de instalar algunos temas para que las podamos debatir. Creo que Enrique sabe perfectamente que en algún momento la posibilidad de estar en una red social nos permitió a un grupo entre mendocinos y gente que estábamos acá en Buenos Aires, pero que teníamos la misma formación y que éramos juntos, conformarnos en un grupo de resistencia a través del Messenger, de un grupo que le llamábamos ¿puedo decirlo, Enrique? Los compus de la compu, o los cumpas de la compu, perdón, los cumpas de la compu, y que fuimos un grupo de resistencia y que si no hubiera sido por eso, realmente no hubiéramos podido elaborar una cantidad de posturas que teníamos sobre cosas que iban pasando. Otra cosa Julia. que se me ocurre en relación a lo del odio o falsas noticias es, en mi memoria persiste Nisman, no solo porque persiste, porque lo tengo grabado en mi memoria, sino porque, por suerte, hay un grupo dentro de mi comunidad de Facebook que me lo recuerda permanentemente, haciendo los recordatorios de cada aniversario, cada mesario, cada etcétera, para que no nos olvidemos nunca. Cuando en los medios, a veces todavía la información sigue ciertos esquemas puntuales y de Nisman no se habla más. Entonces yo por eso digo... Julia, te pido por favor, porque queremos escuchar justamente... Dale. Dale, gracias Julia. Marcelo, quería decir algo y a los demás, Ginette y Ricardo, este tema de la fiscalización que dice Nino Ranella y hasta censura previa que se podría hablar en torno a, bajo la excusa del tema de perseguir o contrarrestar el discurso de odio o la fake news, la desinformación. ¿Cómo lo ven ustedes? Marcelo justamente planteaba en su ponencia algo del tema de las legislaciones que están apareciendo. Sí, una cosa quiero que quede muy claro, una cosa es regular a las redes por la concentración monopólica de todo el negocio, que es lo que se está empezando a discutir, incluso la división en empresas más pequeñas, como se hizo en algún momento con las telefónicas en Estados Unidos. Esa es una historia. La otra es la oleada totalitaria que estamos teniendo, no solamente acá, sino en el resto del mundo, un poco también a caballo de la pandemia. Tenemos un enorme crecimiento del autoritarismo y desde ya el viejo discurso que tiene unos años ya respecto a cómo controlar lo que se dice, que que está muy pesado en todo el populismo de derecha que hay en Europa y el populismo, digamos, de izquierda con generosidad que hay por América Latina, que se parece a bastante fascismo, o un presidente de Estados Unidos que está constantemente agrediendo al periodismo, forman parte de la etapa. Obviamente que estos sistemas no tienen ningún sentido. Quienes tenemos que regular esa parte somos nosotros, digamos, tiene que ser la organización periodística, los mismos medios los que tienen que ocupar de poner límites y ver de qué manera incluso generamos espacios para poder defendernos del fake news.
de poder tener la suficiente estatura como para poder anular la influencia del fake news. Pero ojo que esto está ligado, creo yo, con una etapa de mucha anarquía, de una enorme anarquía global, donde no hay reguladores de ninguna clase, donde todo el mundo hace lo que quiere, donde estamos viviendo un momento realmente muy peligroso en donde el Estado de Derecho está dando lugar al Estado del más fuerte y se nota de una manera muy, muy marcada. Si yo tengo un Estado atrás, puedo invadir la propiedad privada, puedo hacer lo que Platón decía de Hércules, el espacio más importante va a ser del más fuerte simplemente porque es el más fuerte. Ok. Ginette, ¿querés decir algo, Ricardo? Sí, coincido plenamente con Marcelo en el sentido de que estamos ante una oleada de autoritarismo y que eso lo pudimos ver con mucha claridad, absoluta claridad, en cómo se ha manejado durante todo el tiempo que llevamos de pandemia. La recomendación número 1 de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 1404 de este año, justamente lo que le advertía a los gobiernos de la región era que todas las medidas de excepcionalidad que se fueran tomando tuvieran fecha de vencimiento. Porque eran suspensiones transitorias de garantías constitucionales. La República Argentina, junto con otros 9 países, cuando promediaba el mes de marzo y cuando finalizaba el mes de marzo, comunicaron primero por notas verbales y luego por notas escritas a la Organización de Estados Americanos sobre la suspensión de garantías constitucionales concretas. En el caso de la Argentina, nada más ni nada menos que la garantía constitucional de circular libremente. No es poca cosa. Y como se recomendó poner fecha de vencimiento, es por esa razón que cada 20 días más o menos hay una conferencia de prensa donde se prorrogan con fecha concreta todo eso. Respecto de lo que planteaba Nino acerca del NODIO, que es la sigla con la que se está constituyendo en la República Argentina una organización que aparentemente va a analizar contenidos, no se sabe con qué fin, pero obviamente si yo me pongo a analizar contenidos y esa organización que analiza contenidos es una organización gubernamental, tiene que tener como fin, por lo menos debo suponerlo, tiene que tener como fin tratar de evitar que esos contenidos circulen. Como decía un viejo maestro del periodismo, si tiene 4 patas, si la cola es larga, si tiene bigotes y maulla, es un gato. Definitivamente lo que estamos apreciando es el comienzo de algo que no sabemos dónde puede terminar. De todas maneras, es un organismo parajudicial, por llamarlo de alguna manera, y soy de los que todavía sigue creyendo en la justicia. Con mucha claridad, para aquellos que tal vez de entrada no entendieron demasiado bien por qué yo decía que había ungido como una de mis maestras a Ginette, Ginette lo dijo con toda claridad acerca de todas estas cuestiones, y lo marcó con precisión, diciendo que ahí es donde tenemos que estar los periodistas para, con actitudes éticas, con posicionamientos claros y contundentes, marcar la diferencia y poder avalar con nuestras prácticas todo aquello que escribimos. Lo que no podemos avalar y que escribimos, eso es lo que nos lleva a un callejón sin salida. Y cuando no nos ponemos en los zapatos del otro, es también lo que nos pone en un callejón sin salida. Obviamente que se están llevando adelante juicios muy importantes contra Google. Concretamente, hace una semana en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos fue contra Google. Pero fue con todo, pero con una denuncia judicial. No es el primer caso. En la Unión Europea ha habido casos semejantes. Mark Zuckerberg tuvo que ir a dar respuesta en el Parlamento de los Estados Unidos cuando se descubrió aquella cosa de los perfiles, que la organización analítica recibía los perfiles que desarrollaba Facebook, justamente, y
a través de esos perfiles, a cada persona se le fue dando la información falsa necesaria para que fuera un hecho el Brexit o que fuera el señor Trump presidente de los Estados Unidos. Pensemos que mucho antes Barack Hussein Obama solo utilizaba el SMS para decir sí podemos, yes we can. Y después, muy poco tiempo después, 8 años después, vino esa avalancha del señor Trump, que ahora nos enteramos que es un señor que ni siquiera pagó sus impuestos. Y pagó $750 de impuestos, que es bastante menos de lo que paga Pepe Costa en Paraguay, y bastante menos de lo que paga Ginette Bedoya Lima en Colombia, o lo que paga Ricardo Rivas en Argentina, y ni hablemos de Marcelo Cantelmi en mi mismo país. Y no quiero olvidarme del señor Nino Ramelo. Pero de todas maneras, lo que Nino está preguntando es justamente una preocupación que nosotros, Nino, Marcelo, Pepe, Ginette, tenemos como profesionales del periodismo, y por otra parte también la tienen las audiencias. Porque si bien las audiencias muchas veces están mirando cosas con las que se pueden evadir, y yo realmente creo que a veces es necesario evadirse, porque no puede estar todo el día con cosas tan terribles, también las audiencias quieren que esas señoras, señores, comunicadoras, comunicadores, periodistas, las y los periodistas, tengan los respaldos suficientes para poder decir, para poder escribir, para poder expresarse con la libertad que desde la Revolución Francesa tenemos, se nos asigna, nos la creemos y es necesaria porque es un derecho humano inevitable. Gracias, Pepe. Gracias, Ricardo, y me sumo a esa preocupación. Ya lo decíamos en alguna de estas reuniones de este ciclo de seminario. Ante la desinfodemia, tenemos que considerar que la censura no es la vacuna. Un poco en la línea de la preocupación de Nino, y por eso también quiero plantearle esta misma preocupación a Ginette desde su punto de vista, de su experiencia y de su visión de ese nuevo periodismo, de ese periodismo comprometido que ella aboga, que ella impulsa y que ella cree. Lo primero es que coincido plenamente en que hay una peligrosa anarquía a nivel global y lamentablemente los periodistas han quedado enredados, pero además han sido encasillados. Si miramos cada uno de los países nos vamos a dar cuenta que a los periodistas los dividieron en bandos. O eres de izquierda, o eres de derecha, o eres del partido A o del partido B, o estás con este candidato o con este otro, o eres militante o eres de este extremo. Y eso es muy peligroso porque las personas que promueven actos legislativos que quieren censurar a quienes supuestamente tienen malas prácticas en las redes sociales y que promueven acciones de violencia o que quieren callar a la gente, pues terminan metiendo a los periodistas. Así que es un arma de doble filo. Los primeros sacrificados, si llegasen a prosperar marcos jurídicos que controlaran las redes sociales, los primeros perjudicados vamos a ser los periodistas, porque quienes no quieren escuchar lo que tenemos que decir, lo que digamos cada uno de nosotros, pues nos van a encasillar ahí y van a justificar que lo que decimos, sea A o B, sea blanco o negro, pues que estamos afectando a determinada comunidad o nos estamos yendo en contra de los derechos de alguien, y ahí es donde van a empezar a realmente censurarnos. Entonces es muy peligroso. Es difícil poder hacer un filtro efectivo de las redes sociales para saber con qué te quedas y qué cuentas, porque muchos periodistas que tienen una gran trayectoria y que son muy juiciosos han caído en las fake news y han quedado engañados en medio de estas noticias que a veces salen y que son mentiras que se van convirtiendo en verdades. Pero lo cierto es que sí tenemos que abogar por ese papel del periodista. Y yo lo repito constantemente, este es un muy buen y oportuno momento
para rescatar la figura del periodista, el papel que el periodista tiene dentro de la sociedad. Y nos estamos enfrentando, tal vez somos unos pequeños David contra un gran Goliat, pero tenemos las herramientas en la mano, y creo que mientras uno crea en lo ético de lo que hace, seguramente va a poder lanzar esa onda que nos permita tumbar a ese gran gigante, que en este caso es un gigante muy peligroso. Muy bien. Pepe, yo quisiera agregar una cosa chiquitita que va en línea con lo que dijo Marcelo y lo que dijo Ginette. El señor José María Aznar, cuando el ataque en Atocha, llamó personalmente a todos los diarios en España para decirle que había sido Al-Qaeda. Faltaba poquito para las elecciones. Aznar iba cabalgando tranquilo adelante, se llevaba toda la elección puesta, y en ese mismo momento en que dijo fue Al-Qaeda, lo pensaron un poco. Volvió a insistir, ya no era Al-Qaeda, era la ETA. Y llamó a periodistas de primerísima línea, directores de diario, premiados. El resultado, ante tanta mentira, fue que la sociedad cambió el eje de la discusión, dijo este tipo no lo voto, y ganó José Luis Rodríguez Zapatero, que digamos que no sé si fue bueno, si fue malo, si fue un éxito, si no lo fue. Había leído a Borges, por eso creía que sabía de la Argentina, y en ese contexto España comenzó una gran declinación. Las fake news que generan los propios líderes, como lo mencionó Marcelo, desde hace muchos años, también nos llevan al desastre. Gracias, Ricardo. Bueno, con esto, con las palabras de Ginette, de Ricardo, de Marcelo, la participación de ustedes, queremos cerrar esta última sesión de nuestro ciclo de seminarios. Ha sido una aventura en la cual un día mi querido Ricardo me propuso embarcarnos, y yo, no haciendo caso de la intuición, me embarqué y hicimos esta aventura de locos que queremos el periodismo y que queremos por lo menos estimular este tipo de debates entre los que apreciamos no solamente el periodismo, sino también aquella otra parte para la cual sirve el periodismo, que es el derecho a la información, la libertad de expresión. Por eso es que en la configuración de este ciclo de seminarios han estado tanto entidades vinculadas al periodismo como entidades académicas vinculadas al estudio del derecho. La Facultad de Ciencias Jurídicas, de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Unión Sudamericana de Corresponsales y UNESCO dándonos este apoyo inmenso para este ciclo de seminarios que les digo, hoy tuvimos entre lo de Zoom y la transmisión streaming del Poder Judicial de Paraguay, que también apoya esto en TV Justicia, hemos tenido un poco más de un centenar de personas conectadas, y en total en estas 4 sesiones de seminario, estas 4 semanas, casi 1 millar de personas que han pasado por estas sesiones. Todas sesiones que ya están grabadas y que ojalá podamos disponer, sigamos con la locura, Ricardo, podamos disponer algún mecanismo de edición audiovisual que pueda servir para recrearnos en este estimulante diálogo que tenemos que tener dentro de la sociedad para que el periodismo realmente cumpla cada vez más su papel fundamental en la sociedad democrática. Ricardo, si me dejas hacer un cierre, yo les propongo a todos que nos apropiemos, de esto se trata también la comunicación, de una expresión formidable de la querida Ginette Bedoya Lima. Damas y caballeros, todas y todos, señoras y señores, colegas, periodistas, comunicadoras y comunicadores, no es hora de callar. Gracias, Ginette, te quiero mucho. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, que pasen bien. Gracias. Chao, chao, Ginette, chao, Julia. Chao, Pepe. Chao, Marcelo, chao, Ricardo. Todos, chao a los colegas de Paraguay, Marina, que está, Élida. Un gusto, muchas Chao, gracias. Julia.
Aplauso para los mendocinos también. Chau, queridos. Mucho Muchas gracias gusto a a todos. todos. Se fue el Enrique Villalobos, ya se cerró su tapita. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, adiós, que tengan Muchas buena noche. gracias. Chao, Ginette, adiós, que estén todos bien. Gracias por Adiós. todo.